Hola, hola, buenas tardes. La revista Rockstars Magazine, en una presentación especial con una de las universidades más importantes del país, si no la más, la Universidad Santo Tomás. Estamos hoy con un gran personaje, uno de los docentes más importantes de la universidad, el doctor Jorge Andrés Pinzón. Eh, y bueno, vamos a tocar unos temas bien interesantes de todos estos programas y estos proyectos nuevos que tiene la universidad para la juventud colombiana, para los colombianos. Jorge, ¿cómo estás? David, ¿cómo te va? Bien, señor. Bien, muy bien. A Aquí, veces un poco la la fría pregunta, tarde de Bogotá. sí, 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 una tarde fría un poco, llena de un poco de ansiedad de la gente, de volver a este contexto de la nueva normalidad y de empezar otra vez a trabajar de una manera puntual, crea un poco de caos, un poco de, de ansiedad de parte de la gente, vuelvo y repito. Pero bueno, vamos al tema. Puntualmente, estuve investigando sobre la universidad. Es una universidad que tiene una historia impresionante. Se funda en una época muy importante de todo este proceso nacional, en la época de nuestros próceres. Cuéntanos un poco, Jorge, de ese eslogan que tiene la universidad, ¿no? Comprometidos con la verdad. Sí, la universidad es, digamos, formalmente la primera universidad, el primer claustro universitario que hay en Colombia, que data incluso de momentos de la colonia, ya más de 400 años, tiene la universidad. Y bueno, pues por supuesto, hoy por hoy tiene una cosa bastante interesante y es que pues ha apostado un ejercicio, claro, del propio de la evolución de las universidades, pero además en una apuesta por consolidarse como una universidad multicampus, es decir, una universidad con presencia nacional en varias sedes, por ejemplo, en Villavicencio, en Tunja, en Bucaramanga, obviamente aquí en Bogotá, y que tiene y otra serie de sedes, y pues es una apuesta, digamos, también por finalmente un tema que cada vez es más clave y es entender el papel de la educación y de la academia dentro de la formación de país, ¿no? Y dentro de la construcción de ciudadanías y, por supuesto, obviamente, en clave del desarrollo nacional. Ahí hay una apuesta como muy importante que tiene la universidad y particularmente la Facultad de Sociología, que tiene como espíritu, digamos casi que como misión justamente, hacer ese vínculo constante entre la academia, las discusiones teórico-académicas, pero con las necesidades sociales y las necesidades locales que aparecen a flor de piel en muchas de las geografías de nuestro país. Ciertamente, ¿no? Y en ese programa, ese gran programa de inclusión de muchos actores en el panorama nacional, en el panorama de la educación colombiana, ¿no? Sí, por supuesto, y además cada vez creo que aparece con más necesidad el tema justamente de empezar a generar unos escenarios de discusión, de diálogo constante. Creo que la pandemia es una muestra de cómo la importancia de enfrentar, digamos, la realidad nacional, los problemas que se nos enfrentan con una serie de reflexiones y de acciones para intentar mejorar la calidad de vida de todas y todos, ¿no? Total, y en ese contexto de la reinvención de los colombianos en un panorama tan difícil como fue esta prueba, eso que básicamente fue una prueba a la humanidad de cómo tomar conciencia sobre esa una economía, poder sortear una estabilidad emocional, psicológica. Hablando de este proceso psicológico, Jorge, ¿de dónde nace esta idea de implementar precisamente una maestría dentro de esta cátedra? Vale, pues la maestría que estamos hablando es la maestría en planeación para el desarrollo, que es la maestría de la Facultad de Sociología. Eh, pues creo que nace de una urgencia que tiene el país cada vez más importante y es que justamente las discusiones frente a la planeación y mucho más frente al desarrollo son cada vez más importantes dentro de la opinión pública, sin duda. Yo creo, no sé si tú tengas la misma impresión que a diferencia de lo que podía pasar unas décadas atrás, en el que el tema de la planeación y particularmente de estas preocupaciones de hacia dónde ir era como un tema casi que limitado para algunos expertos.
hoy por hoy uno podría decir que cada vez es más importante dentro de un montón de dimensiones que tiene la sociedad, ¿no? Es decir, cada vez vemos más en las discusiones públicas, en los medios de comunicación, en las calles mismas, las preocupaciones de hacia dónde dirigir pues, a la sociedad. Insisto y perdón, vuelvo a tomar el tema mismo de todas estas coyunturas que estamos viviendo, incluyendo la crisis multidimensional, lo que nos pone en clave es que hay que discutir sobre desarrollo y que el desarrollo ya no es una discusión que es académica, una discusión por allá enclaustrada en libros, sino que tiene que ver con la supervivencia misma y con la calidad de vida. Posiblemente esta pandemia nos pone en jaque frente a temas que pues son centrales en este tema, ¿no? Que tiene que ver con problemas orientados a la sostenibilidad, por ejemplo. Uno puede decir que buena parte de la pandemia tiene que ver con los procesos de deforestación y otra serie de conflictos ambientales. La misma crisis ambiental nos pone en clave de pensarnos el desarrollo y, por supuesto, temas que no son nuevos, pero que siguen siendo muy vigentes, como la equidad social, como la posibilidad del desarrollo económico, como preguntarnos sobre el bienestar y la calidad de vida. Creo que son temas muy, muy relevantes y que creo que cada vez más protagonistas y más se nos ponen cada vez más de frente y cada vez con más urgencia. Digamos, este tema no puede ser un tema de dejarlo ahí pasar, sino creo que el siglo XXI nos está poniendo unos retos y pues para la muestra un botón, ¿no? Ya que hablas de esto y además que nosotros los colombianos tenemos que ser conscientes que tenemos que cuidar todas nuestras actividades, todo nuestro país como tal, porque es que la construcción de país no es tan sencilla. Todo el mundo debe tener una participación directa. Dentro de este marco de la construcción de políticas públicas, ¿cómo está proyectada esta propuesta, Jorge? Justamente, David, digamos, una de las cosas que se intenta poner en la maestría en primer lugar es discutir sobre la participación ciudadana, por una parte, y por poner justamente un juego de que más allá del aprendizaje técnico, que es un contenido propio de la maestría, digamos, quienes se han aventurado a vivirla, pues claro, se desarrollan muchos temas técnicos de cómo desarrollar, ejecutar, evaluar una política pública, pero detrás de eso, digamos, uno de los énfasis que tiene la maestría o que creo que tiene, digamos, el espíritu del programa en términos generales, es pensarse el tema de la participación ciudadana. Voy a ponerte un ejemplo cualquiera. Yo siento que, y no sé si sea una opinión compartida, pero temas que hace 20 años no tenían ninguna relevancia en la mayoría de las personas empiezan a volverse muy importantes. Ejemplo de ello, el plan de ordenamiento territorial, por ejemplo, en Bogotá, ¿cierto? Eran temas que, por supuesto, todavía hay mucho desconocimiento, pero uno ha visto cada vez más que en las calles, las asociaciones ambientalistas, organizaciones ambientalistas, las mismas comunidades de vecinos empiezan a decirse, oiga, ¿qué es eso del territorio? ¿Cómo se organiza? ¿Quién toma las decisiones? Detrás de eso está mi calidad de vida, detrás de eso está desde pensarse cosas tan importantes como dónde vamos a vivir, cuántos somos, cuáles son las condiciones medioambientales, hasta cosas tan inmediatas que tiene que ver con eso y es si quiero o no quiero una discoteca al lado de mi casa. Y resulta que esos temas que parecían una cosa ya como de concepción entre privados y particulares empiezan a tener cada vez más un protagonismo en la vida cotidiana de las personas y entonces nos empezamos a preocupar. Fíjate, por ejemplo, para no hablar solamente del territorio, como temas como el tema presupuestal y el tema de hacia dónde van los recursos se vuelven cada vez más importantes en la opinión pública y eso tiene que ver con una buena planeación y sobre todo una lógica de una participación ciudadana y un escenario abierto. Para la muestra, uno de los tantos botones y es, pues ya 70,000 millones de pesos que se pierdan no quedan ahí como en el tintero, sino que empiezan a generar toda suerte de ecos y discusiones y entonces la gente empieza a preguntar cómo así y eso qué implica y qué implica. Y todo ese tipo de cosas, claro, más allá de la opinión y digamos, la disposición política que pueda tener, detrás de eso hay una alerta que está apareciendo y es, hombre, hay que planear bien. ¿Cierto? Hay que empezar a planear y planear para la gente y planear de cara al país y eso son cosas que creo que cada vez van a ser más importantes. O qué sé yo, las formas en que nos movemos cotidianamente, ¿cierto? La discusión frente a si me muevo en bicicleta, en carro, de manera peatonal, qué pasa con el metro, qué pasa con, etcétera, etcétera. Cada vez son temas
que ya no son una situación de escritorios, sino una situación que requiere una academia comprometida y cada vez más personas, además, entendiendo y dinamizando eso, tanto desde el sector público como desde los escenarios cívicos. Y es un tema tan relevante en este momento de la historia del país, que la gente no puede estar en una ignorancia total y simplemente sacar un afiche un letrero donde diga qué es esto del ordenamiento territorial. Si con todo, por decirlo así, la ignorancia es atrevida, yo pienso que la ciudadanía debe tener ese acercamiento y esa responsabilidad y compromiso de aprender y entender qué es lo que está sucediendo con todos los programas sociales. Sin duda, sin duda. Incluso creo que hay un tema que es muy clave y que sería chévere, que yo lo veo así, no sé si todos los oyentes lo compartan, y es que nosotros nos acostumbramos a unas frases como que son cómodas, ¿no? Es algo así como, es que allá todos los políticos roban, ¿cierto? O es que, o cosas que generalizan, pero que en últimas creo que nos están excusando de que no nos hemos metido en los temas, ¿cierto? Y que cuando uno dice, oiga, metámonos, veamos, por ejemplo, cuánto cuesta hacer un metro y hacia dónde, o cuánto cuesta hacer, lo que sea, pues, ahí hay un montón de temas, quitémonos la excusa de que es que por allá eso es una cosa maligna o de unos pocos, sino que cada vez más aparecen, ¿cierto? Más actores en donde tenemos que entender y comprender el asunto. Finalmente creo ahí de fondo, es pensarse y replantearse el tema de lo público y de entender que lo público tiene que ver con cómo es un tema de compartir en una sociedad con intereses muy diversos, con opiniones muy diversas, cómo empezamos a construir unos mínimos y unos mínimos acuerdos que tienen que ver, obviamente, insisto, con la calidad de vida. Y sí, efectivamente, a veces nos excusamos, ¿no? Como, no quiero entrar, no quiero, me da pereza, eso es aburrido, pero, y creo que una de las cosas que procura, digamos, la maestría en planeación para el desarrollo es, oye, busquemos metodologías porque es que buena parte, no solamente por un espíritu democrático de que las personas lleguen, sino incluso en términos de la eficiencia. Hay un montón de proyectos que funcionan y funcionan sí y solo sí la ciudadanía está comprometida con el asunto, entiende los problemas. No sé, veamos en Bogotá el relleno sanitario, ¿cierto? El botadero de Doña Juana. Pues por más que intentemos poner en juego que es que eso es importante, que reciclar es importante, todavía hay unos alejamientos que tienen que ver con eso que creo que tú dices, como es que nos da pereza comprender y demás. Porque realmente no hay un compromiso, no hay un interés real de la ciudadanía de aprender cómo se maneja un país, cómo se mueve una sociedad. Ahora hay una cosa importante, se habla de otras disciplinas sociales y humanísticas, como, cómo funcionan los escenarios académicos para el desarrollo de este mismo programa. Pues es que hay varias apuestas, ¿no? Es entender que el desarrollo y la planeación justamente son elementos multidimensionales y multidisciplinares. Ahí hay unas apuestas que son muy claves y que uno, digamos, yo soy sociólogo de profesión, por ejemplo, estoy en la Facultad de Sociología, pero por supuesto esto tiene que ver con un intercambio constante con ingenieros ambientales, que tiene que ver con un intercambio constante con administradores, economistas, abogados, por supuesto, arquitectos, ¿cierto? Que es que el pensarse, los temas sobre sobre los que se desarrolla, digamos, la maestría es pensarse, creo, una buena cantidad de dimensiones de la vida. Incluso si uno revisa tesis, hay unas tesis sumamente interesantes. Programas, por ejemplo, de cultura, ¿cierto? De la promoción cultural y cómo eso tiene que ver con la calidad de vida, que a veces como que uno dice, y fíjate que hay unas experiencias muy interesantes de cómo el arte y la cultura se vuelven escenarios o epicentros de transformaciones de vida, transformaciones de territorios, y ese tipo de cosas son, pues uno diría, ve, eso de la planeación es solo para administradores, abogados, una cosa así, y no, tiene que ver, ¿cierto? Y con un montón de dimensiones. Hemos tenido, digamos, unas experiencias muy interesantes de estudiantes mucho más metidos con unas áreas no tan tradicionales, más bien muy heterodoxas dentro de la planeación, pero que es que ahí está un debate central. Lo humano es complejo, justamente, y cuando hablo de complejo no es de difícil, sino que es de muchas dimensiones, y entre esas, por supuesto, están esas visiones muy amplias de entender ahí que hay temas éticos, culturales, afectivos, cierto, emocionales, que son claves. Hoy por hoy, la universidad es el que crea esos escenarios de participación para los jóvenes, sobre todo para las nuevas generaciones que están interesados realmente en que, y la pregunta que está en sus cabezas, pienso yo, es
¿qué está pasando con el país? ¿Cómo vamos a hacer que el país progrese? ¿Cómo vamos a hacer que el país se proyecte a una nueva década de trabajo, de comunidad, de participación? Yo, Participación es fundamental. yo comparto mucho esa idea, pero no, la idea de que la universidad sea, pero debe ser, no lo es, lastimosamente. Sí. Creo que eso que tú dices es muy clave y es como, porque es que, por ejemplo, todas estas movilizaciones sociales que hemos venido viendo en los últimos años, buena parte de los protagonistas son esos que se han denominado los ninis, ¿cierto? Ni estudiamos ni trabajamos un montón de jóvenes que, pues eso, las condiciones laborales son o muy precarias o no existen, y al mismo tiempo, digamos, el acceso a la universidad más en el sentido casi que etimológico de la palabra, ¿no? El escenario donde nos encontramos universalmente, ¿cierto? A discutir un montón de cosas, está muy cerrado y muy vedado. Yo creo que una apuesta que tiene la maestría y sobre la que se está moviendo es justamente cómo empieza a abrir esos escenarios, ¿cierto? Abrir esos escenarios de participación y sin duda yo creo que hay un algo fundamental en este escenario y tiene que ver con un cambio generacional también y es que se empezó a levantar la mano a decir, oiga, yo quiero pensar país, yo quiero pensarme, y eso quizás no pasaba hace un tiempo, pues para grupos relativamente pequeños de los jóvenes que tenían, digamos, acceso a algunas discusiones políticas, pero el grueso de la población no lo estaba haciendo. Creo que hoy por hoy, no sé si me estoy equivocando, pero creo que hoy por hoy se ha aumentado significativamente la idea de, a mí me interesa entender qué está sucediendo, pero además me interesa poner la voz. Y creo que de una u otra forma eso se ha expresado en el país. Precisamente, esa es la pregunta. En la planeación para el desarrollo, ¿cuál es el perfil de ingreso a estos programas, a estas maestrías? ¿Qué tiene que tener el aspirante? Mira, normalmente no tiene, pero normalmente quienes llegan, y creo que esa es una de las cosas que, entre otras, son bastante interesantes de cuestionar, es quién se ha acercado ya a la planeación previamente, ¿cierto? Es decir, que tiene algún acercamiento con alguna, o ha tenido algún acercamiento con alguna institución pública y que se da cuenta que, y pasa mucho, ¿no? Mi formación profesional, claro, me da unas herramientas, pero me doy cuenta que las discusiones son mucho más amplias. Quienes hemos estado cercanos, digamos, a las oficinas, a las diferentes oficinas de planeación, nos damos cuenta que realmente no hay un escenario exclusivo, qué sé yo, para los administradores si no metemos, por ejemplo, al sociólogo, o al arquitecto o al ingeniero, yo no sé qué. Y entonces, pues creo que es normalmente este tipo de actores llegan, ¿cierto? Pues justamente para profundizar algunos de los conocimientos y sobre todo para generar encuentros en términos del conocimiento. Ahora bien, nosotros le estamos apuntando mucho a que no necesariamente tengo que ser una persona que tiene una trayectoria ya en la planeación, sino que me interesa desde la discusión, por ejemplo, política en el sentido amplio de yo participando, ¿cierto? Graduado, recién graduado, estudiante de últimos semestres de muchas carreras, empiezo a decir, me interesan estos temas, quiero aprender cómo funcionan, ¿cierto? Incluso porque también muy interesante, y es lo que queremos apostarle, la maestría sea un mecanismo de entrada también a escenarios de deliberación sobre lo público, que pueden ser públicos o pueden ser privados. Y eso ha venido pasando, digamos, la maestría abre espacios a sus egresados o a sus estudiantes dentro de prácticas o dentro de ejercicios digamos, ya profesionales, en donde nos empezamos a meter en el asunto. Y esa es una apuesta. Y la otra apuesta tiene que ver con fortalecer también los liderazgos sociales. Es decir, no, puede pasar que en muchos casos, digamos, un líder, qué sé yo, en temas culturales, como hablábamos ahorita, tenga unas visiones muy interesantes del barrio, del territorio, de las apuestas sociales, pero habrá unos desconocimientos de, qué sé yo, cómo se hace un presupuesto, ¿cierto? O cómo funciona el presupuesto. Y bueno, la idea es que la maestría fortalezca ese tipo de temas. Además de, obviamente, herramientas que son ya muy del carácter profesional, de aprender a hacer un marco lógico, cosas de ese estilo. Jorge Andrés, este programa, esta maestría, ¿qué propone para el egresado puntualmente? ¿Cuál es la directriz que ustedes tienen diseñada para esta maestría?
Digamos que, como te digo, la mayoría de los egresados están o terminan vinculados con instituciones relacionadas con la gestión pública. Cuando hablo de la gestión pública, no necesariamente son entidades oficiales, pueden ser, por ejemplo, ONGs o pueden ser, digamos, otro tipo de instituciones que gestionan, digamos, los temas públicos. Hacia allá, digamos, está enfocado, pero además la idea es que el egresado obtenga unas herramientas que ponen en discusión ahorita mucho el tema de la planeación, hoy por hoy. Por ejemplo, hay unas apuestas muy interesantes, en el cambio eso ya es propio del contenido de la maestría, pero creo que justamente son claves, es entender que cada vez estamos hablando, la planeación cada vez tiene que ser más estratégica. Entiéndase estratégica como, así como el director técnico de un partido de fútbol, ¿cierto? Tiene que cambiar constantemente la táctica dependiendo cómo vaya desenvolviéndose el partido, y eso lo hace un buen estratega. Pues cada vez entendemos que la planeación no es una cosa de llenar matrices exclusivamente, aunque hay que saber llenarlas, pero sobre todo es de tener la capacidad de unas lecturas integrales de las relaciones territoriales, sociales, económicas, políticas y culturales, que en últimas son las que se dinamizan en la planeación. Entonces, sobre eso, sobre un profesional que obtiene unas capacidades en términos de leer y de gestionar, digamos, estas apuestas, sobre todo en clave de esa planeación estratégica, es lo que se quiere que resulte. Y hoy por hoy eso es muy pertinente, digamos, cada vez más la gestión pública requiere de mucha sagacidad en el juego con diferentes actores, con diferentes propuestas y con diferentes problemáticas, y eso es hacia donde se enfoca la maestría. Y sobre todo, como decía, fortaleciendo el tema de la participación ciudadana, que no es una visión romántica de la participación como que todo es fácil, al contrario, la participación tiene toda suerte de obstáculos, pero pues la idea es justamente desarrollar herramientas que faciliten eso. Hay un laboratorio de por sí, el escenario, digamos, que desarrolla la maestría en muchos espacios que se llama el Laboratorio de Planeación Participativa, y es justamente desarrollar herramientas, metodologías, facilitar procesos incluso de divulgación de conocimiento en clave de facilitar la participación ciudadana. Por ahí tenemos ya unos productos. Ya que ustedes están haciendo una labor que no mucha gente en nuestro país pensaría que es vital para poder entender todos estos procesos socioculturales, de verdad. Esas líneas de investigación de precisamente esta maestría del programa, ¿puedes darnos más o menos una directriz de cómo va a funcionar? Sí, digamos que por supuesto hay las dos líneas claves, su mismo nombre las pone, ¿cierto? Y tiene que ver con unas discusiones frente a la planeación en general. Tanto la planeación tiene como dos aristas, ¿no? La planeación entendida como una apuesta, como una serie de enfoques de hacia dónde proyectar, digamos, la vida social, pero también como una herramienta, como un elemento metodológico, si se quiere, ¿no? Entonces, ¿cómo se desarrollan metodologías para planear? Entonces, por supuesto, esa es una primera apuesta que tiene la maestría. El desarrollo mismo, ahí hay unas discusiones que son muy interesantes, digamos, eso obviamente tiene de largo y de ancho y no lo podemos tomar, digamos, lograr satisfacer aquí en este espacio, pero una de las discusiones que tiene la maestría sin duda tiene que ver con estas nuevas preocupaciones por el desarrollo, desde esas preocupaciones que se han vuelto agenda internacional, llamémoslo, como por ejemplo el tema del desarrollo sostenible. Sí, los famosísimos ODS, entonces los 17 ODS que aparecen todo el tiempo, pero bueno, la pregunta es, ¿y eso cómo se hace? ¿Eso es posible? ¿Eso es viable que realmente funcione? ¿Cierto? Ahí hay unas apuestas sumamente interesantes orientadas por las Naciones Unidas, pero también un montón de otras preguntas, por ejemplo, ¿podemos realmente pensarnos un desarrollo sostenible en clave de un crecimiento ilimitado de la economía o qué nos tenemos que replantear? Entonces, bueno, y hay una suerte de apuestas de entender el desarrollo y una serie de lecturas que son muy interesantes del desarrollo alternativo y de alternativas para el desarrollo, que también son unas discusiones académico-filosóficas bastante interesantes. Pero también, digamos, la apuesta por comprender las políticas públicas y, claro, tiene que ver con entender cómo se hace, ¿cierto? Cómo se formula, cómo se agenda, se formula, se diseña, se ejecuta y se evalúa una política pública, pero también preguntarse sobre otras cosas muy interesantes y es el impacto mismo de las políticas públicas. Y un cuarto elemento sobre el que nosotros nos movemos y que buena parte de las investigaciones están dadas hacia eso, tiene que ver con el desarrollo territorial.
el eje territorial, por ejemplo, se vuelve uno de los pilares ahí claves dentro de la configuración del desarrollo. Y tiene que ver con justamente lo que hablábamos ahorita, ¿no? Cada vez las apuestas por repensarnos el territorio, creo que la pandemia nos puso a pensar a muchos en eso, ¿cierto? En que estas ciudades así súper aglomeradas de pronto y que siempre fueron el referente del desarrollo, de pronto empezamos a cuestionarlas, oiga, ahí hay unos riesgos. Entonces, esas son otras discusiones, los desarrollos el desarrollo local, ¿cierto? Los ordenamientos territoriales, las apuestas por el derecho a la ciudad, las formas de intentar unas lógicas mucho más equilibradas con el medio ambiente, son esas preocupaciones que hoy por hoy se vuelven claves y que la maestría lo tiene ahí como... Estas son las fortalezas precisamente de la maestría, o sea, que el colombiano entienda que realmente hay unas áreas de investigación que hay que realmente abordar para poder entender cómo va a funcionar, por decirlo así, de aquí en adelante, después de pospandemia, este bendito país. Ahora, Jorge, ¿cómo la gente puede acceder? ¿Cómo puede tener toda esta información en medio de la página de la Sí, universidad? en la página de la universidad, digamos, ahí creo que de manera muy fácil están los programas de posgrado, ahí está, digamos, la maestría en planeación para el desarrollo, y pues ahí hay una información como general que tiene como tanto a los docentes, más o menos el currículo, las líneas de investigación, ¿cierto? Que se han venido desarrollando y casi que todo el contenido. Además, la universidad pues está digamos, ahí hay una serie de canales de información telefónica, por chat, bueno, hay todas las formas posibles en donde se brinda la información para quienes quieran y que, por supuesto, están muy interesados. Hoy por hoy, digamos, lo que estamos intentando hacer es justamente, y aprovechan, digamos, la pandemia nos puso unos retos, pero también unas oportunidades, y es que cada vez es más clave, creo yo, entender que la educación ha venido transformándose, ha venido cambiándose. La virtualidad tiene sus ventajas también en términos de generar unas nuevas herramientas. Entonces, pues ahí hay unas apuestas además por entender, para quienes quieran ingresar a la maestría, pues unas apuestas por hacer esas formas muy especiales y muy adaptadas también a las necesidades y las condiciones de cada uno de los estudiantes. Elementos flexibles en términos de los horarios, de las diferentes herramientas que se pueden utilizar, de los escenarios, digamos, sincrónicos y asincrónicos frente al proceso de educación. Y además, una cosa que a mí me ha gustado mucho de la maestría, y es que cada vez se abre más la oportunidad de tener integrantes de diferentes partes del país, ¿cierto? Hemos tenido personas que están ahí metidos en la planeación de Leticia, de La Guajira. En un curso me acuerdo que teníamos a dos personas de los extremos del país, discutiendo sobre problemáticas locales, ¿cierto?, de los dos extremos nacionales, pero bueno, y además de muchos otros, de muchos otros municipios, directores de planeación departamental también hemos tenido. Una de nuestras estudiantes fue quien coordinó uno de los procesos de un primer instrumento que surgió, que fue un plan de ordenamiento departamental, el primero que surgió en el país, en el Valle del Cauca. Entonces, han sido unas experiencias muy enriquecedoras. Yo como docente creo que he aprendido mucho. Que vale la pena darle un poquito o toda ese aplauso grande de participación, porque es que realmente jóvenes colombianos tienen toda la versatilidad, toda la sabiduría para hacerlo, pero muchas veces también por ser foráneos, por no estar en el entorno de la ciudad de Bogotá, de la capital, creen no poder tener participación y no es así. Esas nuevas herramientas brindan al contrario, lo que estamos viendo es justamente que hay unas apuestas locales muy interesantes, ¿cierto? Creo que uno de los grandes retos que ha tenido Colombia es que por más que la Constitución diga en su primer artículo que somos un país descentralizado, seguimos concentrando mucho las tomas de decisión, pero creo que la maestría tiene esa ventaja tanto en su desarrollo como en sus apuestas de pensarse los desarrollos locales y regionales como pieza clave de pensarse país. Y es que es clarísimo, somos un país, somos muchos países en un mismo país, ¿cierto? Somos muchas naciones, y ahí hay unas cosas, unas experiencias bastante interesantes. Bueno, con los estudiantes, por ejemplo, indígenas que han trabajado sobre los mecanismos de participación en los resguardos. Yo me acuerdo, creo que el más reciente es una experiencia en el Cesar, ¿cierto? Con las comunidades indígenas, también en los llanos orientales con las comunidades UWA, que empiezan a tener, digamos, una incidencia frente a cómo nos pensamos
pensamos otras formas de desarrollo y de planeación, y eso ha sido unos ejercicios sumamente enriquecedores, no solamente dentro de las discusiones de los contenidos de la maestría, sino incluso dentro de replantearse algunos paradigmas al interior de la maestría. Y eso ha sido un ejercicio constante. Y eso ha sido muy chévere. Realmente hemos tenido la fortuna de contar con unos perfiles muy heterogéneos en edades, en cualidades, en profesiones y demás, pero muy, muy enriquecedores. Y maravilloso que sea la Universidad Santo Tomás la que tenga esa iniciativa realmente. Sí, no, yo creo que Edad, eh, por ese gran goodwill que tiene la universidad, que es un programa absolutamente increíble. Yo estuve investigando un poco y de verdad que es que las cátedras, la inclusión, todo el programa de diversidad que tienen es absolutamente hermoso. Es decir, echándole flores a la universidad, porque es que de verdad nosotros tenemos que aprender a querer lo nuestro. Todo es una universidad nuestra. sí, sin duda. Y ahí hay unas apuestas de toda la universidad, unas apuestas, lo que te digo, o con lo que arrancábamos hablando de una mirada multicampus, de una mirada a nivel nacional, ¿cierto? Donde efectivamente unos principios por entender lo humano, ¿cierto? Y lo valiosamente humano es un elemento muy, muy clave. Entonces, y bueno, y creo que la ventaja es que la universidad cuenta con unas condiciones infraestructurales y unas condiciones además supraestructurales bastante interesantes en términos de poder generar, digamos, diálogo e impacto en diferentes regiones, y eso creo que hay que aprovecharlo. Además, una cosa que parece que creo que surgió, que fue muy interesante, también fortalecida por la pandemia, y son los vínculos con otras instituciones, ¿no? La universidad ha generado, lejos de un ejercicio de competencia, más bien unas sinergias con muchas otras instituciones educativas, en clave, por ejemplo, de construcciones de diálogo y de diálogo de saberes. Eso ha sido muy bonito. La facultad en particular y la maestría más en particular, por ejemplo, de la mano con otras universidades, ha construido las metodologías para el sistema general, perdón, para el sistema de planeación y para los consejos de planeación nacional, es decir, para los escenarios donde los diferentes consejeros territoriales tienen incidencia, por ejemplo, en la construcción del plan de desarrollo nacional, que el próximo año tendremos otro y seguramente ahí vamos a estar ayudando a construir también cómo conocer, entender, pero también incidir en este tipo de instrumentos. Y eso se ha hecho de la mano de una articulación con ONGs, con otras universidades, con las instituciones públicas, con las instituciones cívicas, y ahí creo que hay una experiencia bastante interesante por aprovechar. Como sabemos, en este momento de la historia del planeta, todo el mundo anda corriendo, que entonces que la clase, que ya se conectó, que no se conectó. Para Rockstar Magazine es un placer haberte tenido hoy en el programa. No, De verdad, muchas gracias. Y para otra clase, te vas a conectar inmediatamente. Yo venía también de Girardot de dictar un taller de actuación donde también estamos incluyendo a otros municipios para que la gente tenga la oportunidad de acceder al arte. La revista Rockstar también ha abierto nuevos nichos dentro del contexto de que pensamos que el rockstar no solamente es el músico rockero famoso, sino el rockstar es esa persona empoderada que está proyectando otros diferentes campos del arte, de la música, en fin. La revista Rockstar acaba de abrir una sección nueva que se llama Nuevos Sonidos, donde también los reggaetoneros y la música urbana está pues de primera línea. Entonces los invitamos a que también conozcan un poco nuestra página, se involucren con nosotros. Esta clase de ejercicio que estamos haciendo con las universidades nos ha dado una alegría muy grande, porque no solamente estamos tratando de difundir todo el contexto y las temáticas que ustedes están manejando, hemos aprendido cantidades de cómo realmente poder hacer injerencia en la construcción de país, Jorge. sin duda, muchas gracias. Realmente muchísimas gracias a ustedes. Creo que este tipo de iniciativas, apuestas, sobre todo como el espíritu de generar diálogos que tanto necesitamos, es muy importante y chévere que la mirada del rock justamente como la forma de transformar, ¿no? la realidad y además incluyendo, creo que es un elemento que hay que ganar, que hay que fortalecer, que hay que aprovechar, porque creo que este es un muy buen momento en términos de ese posicionamiento de quienes estamos intentando pensarnos país, ¿no? Súper chévere, Jorge. De verdad que
Es un placer haber conversado contigo y haber dado una información tan importante, no solamente dentro del programa de maestría que tiene la universidad, sino dentro de todo ese contexto de país, de formación de país y de esas alianzas estratégicas que se puedan hacer un éxito total con otras empresas colombianas. Sin duda, sin duda. La idea es construir, ojalá, espero y estoy casi seguro que no va a ser la última vez que nos veamos. De pronto podemos hablar de experiencias mucho más específicas y sin duda sería muy agradable. De eso se trata, ¿no? De estar dialogando constantemente. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Nos vamos a dejar con un video muy especial que quiero que ustedes vean sobre la participación y el programa que tiene la Universidad Santo Tomás. Y venimos con un invitado especial. Esto es una sorpresa porque les pido por favor que nos den 2 minuticos menos, perdón, 30 segundos, como sabemos que es aquí por este canal. Entonces, ya les digo de quién se trata. Vamos con el video de la universidad. La Universidad Santo Tomás, una institución de educación superior comprometida con la formación humanista integral de las personas y con el mejoramiento de su calidad de vida, el ambiente personal, académico y laboral para promover su bienestar. El bienestar institucional en la Universidad Santo Tomás busca promover el desarrollo de una cultura institucional para el desarrollo integral de la persona humana en las dimensiones biológicas, psicoafectiva, intelectual, social, cultural, axiológica y política, a través de la implementación de estrategias, programas y proyectos innovadores encaminados a mejorar la calidad de vida de la comunidad universitaria y sus familias en todas sus modalidades, haciendo énfasis particularmente en los sectores vulnerables, desde un enfoque diferencial e integral mediante la consolidación del sistema institucional de bienestar. Son beneficiarios del bienestar en la USTA estudiantes de pregrado y posgrado, egresados, docentes, administrativos, directivos, frailes dominicos, proveedores, servicios generales, cafeterías y seguridad, familiares de la comunidad tomasina y las comunidades en las que la USTA hace presencia para aportar a su transformación social. Creo que me ayuda a tener mejor sensibilidad de acuerdo a lo que me puede estar pasando en la realidad social, y creo que es importante fomentar este tipo de espacios ya que fortalece la mente, el cuerpo y el alma. Realmente la Universidad Santo Tomás ha influido en la vida de mi hija y de mi familia en general de una manera muy positiva, ya que contamos con el apoyo del programa Solidaridad para el Futuro. Hemos podido continuar luchando para hacer nuestro sueño realidad de tener una hija profesional. Lo que en estos momentos me tiene más feliz y orgullosa es el cambio que ella viene presentando a nivel personal. Ya ella es una chica más segura, más responsable, y lo más importante es que día a día nos demuestra más esfuerzo para salir adelante. Como agentes de cambio, lo que buscamos es hacernos conscientes de la realidad del país, de la realidad social y de cómo podemos aportar desde cada una de nuestras carreras a construir un mejor país para todos. Y en la forma espiritual, conocer ese Jesús que está vivo en los demás, sacándolo desde el altar para llevarlo a cada una de las acciones que realizamos en lo cotidiano. Cuando tú te das cuenta de que una institución invierte en que tú desarrolles competencias distintas a las profesionales, como las artísticas, las deportivas que tú puedas tener, tú te sientes realmente comprometido con la institución y desarrollas tu trabajo de una manera mucho más alegre, mucho más comprometida. Son muy importantes para mejorar la calidad de vida mía y de mis familiares, especialmente de mis hijas, porque compartimos momentos que siempre están desarrollándonos como personas. Entonces, por ejemplo, un taller de lettering, aprender a tocar una guitarra, aprender a bailar, movernos. Yo participé mucho en un semillero de fútbol sala. Sentirlas a ellas hacerme porras, ¿cierto?, mientras los partidos de fútbol. Eso hace que también se genere un clima muy bonito en la familia, que uno se sienta perteneciente a una comunidad tomasina, a la familia tomasina. Bueno, yo creo fielmente que nuestro elemento diferenciador siempre va a ser nuestra formación,
Por un lado, nuestra formación académica, porque claramente somos una universidad acreditada, además multicampus, o sea, todos nuestros estudiantes tomasinos siempre van a tener una excelente formación. Tenemos un acompañamiento docente constante, entonces claramente siempre nuestros estudiantes van a hacer lo que deben hacer. Somos una universidad humanista, somos una universidad que desarrolla excelentes también seres humanos éticamente para contribuir a una sociedad. Entonces creo que tener el equilibrio entre ambas pues siempre va a dejar huella laboralmente en cualquier lugar. Es mi cetro el cabo de mi asadón y es mi trono una piedra de amolar. Es mi cetro el cabo de mi asadón y es mi trono una piedra de amolar.